Muy buenas noches para todos y para todas. Es un gusto darles la bienvenida a la actividad de nuestro día de hoy en el Foro de Pereira, que trata sobre el seminario clínico y que tiene como tema el síntoma en la clínica psicoanalítica. Hoy es nuestra tercera sesión y antes de dar el título y dar la palabra a Beatriz Maya, quien nos presentará hoy la temática, quiero saludar especialmente a todas las personas que nos acompañan, a los colegas y amigos de los diferentes foros que están de otras partes de Colombia y también sabemos que de Latinoamérica, y muchos amigos y acompañantes también de Brasil, Argentina, México, que están con nosotros también acompañándonos. El tema que tenemos el día de hoy es síntoma, formaciones sustitutivas y desciframiento. Entonces, doy la palabra a Beatriz Maya, quien nos va a presentar el tema, y luego tendremos pues el espacio, como siempre, para conversar un poco. Bueno, buenas Adelante, Beatriz, noches. tiene la palabra. Gracias, John. Buenas noches. Hay gente también de Venezuela y Panamá. También le doy la bienvenida pues a todas las personas, como dijo John. Voy a compartirles el texto de tal manera que ustedes me sigan en el texto, que creo que es más didáctico por lo que hemos visto. Entonces, bueno. Como dijo John, el título es Síntoma, formaciones sustitutivas y desciframiento. Creo que me enfrento a un título muy ambicioso. Yo diría que son 3 trabajos en uno. Voy a iniciar por esclarecer un poco la expresión formaciones sustitutivas. En principio, digamos que es una expresión que está en Freud, no en Lacan, y veremos por qué. Podemos decir que es una expresión que emplea Freud para hablar de algo que viene al lugar de otra cosa, es decir, a sustituir algo. Por ejemplo, aquí lo cito a él, el ideal del yo como formación sustitutiva de la añoranza del padre contiene el germen a partir del cual se formaron todas las religiones. Hasta ahí Freud. Asimismo, la emplea para referirse a los nombres que vienen en lugar de otro en el olvido de nombres propios. El fetiche también es una formación sustitutiva del pene que la madre no tiene, o que tiene más bien a título de ausencia, como aclara él en el texto del fetichismo. El chiste está fundado sobre formaciones sustitutivas que Freud llama condensaciones y desplazamiento. Enseguida presentaré un ejemplo. Pero como lo que nos interesa es el síntoma, quiero detenerme en el texto metapsicológico La represión, en el cual él señala una diferencia entre síntoma y formación sustitutiva, lo que crearía un problema en nuestro título que sugiere una estrecha relación. Recordemos algunos puntos del texto La represión. Es un texto que podemos separar en 4 partes. En la primera parte, Freud nos presenta su tesis así: la represión no es un mecanismo presente desde el origen. Se presenta cuando ya se ha establecido una separación nítida entre lo consciente y lo inconsciente, y su esencia es rechazar algo de la conciencia y mantenerlo alejado de ella. Esto establece una correlación entre represión e inconsciente. Además, se trata de un destino de la pulsión. Freud prosigue, recordémoslo, con la distinción de las pulsiones en una primaria o primordial, entendida como la fijación de una agencia representación de la pulsión a la que se le ha negado el acceso a la conciencia. Esto hace que tal agencia permanezca inmutable, que no desaparezca. La segunda clase de represión es la secundaria o propiamente dicha, que recae sobre retoños de la agencia representante o pensamientos asociados con ella.
Hasta aquí vemos a Freud presentando el mecanismo de la represión en unos términos que nos obligan a evocar el orden significante. Sabemos que el pensamiento no se da más que en este orden. Por lo tanto, estamos asistiendo con Freud a pensar el inconsciente articulado como un lenguaje. Aunque Freud hable de fuerzas de atracción y repulsión para definir esta noción, tales fuerzas son del orden significante mismo, orden con el que se seguirá formando nuevos retoños, lo inconsciente. Igualmente precisa en esta primera parte los efectos de la represión, los cuales se pueden ver en las fantasías que lo reprimido promueve y lo que Freud llama sobreéxtasis, asuntos todos que le ocurren al neurótico, como lo afirma Freud. Es decir, nos presenta aquí el mecanismo de la represión como la causa de la neurosis. El síntoma sería la formación que le permite a los retoños de lo reprimido acceder a la conciencia. Lo hacen a condición de desfigurar lo reprimido. Nuevamente estamos en el plano del lenguaje, puesto que la figuración corresponde a este campo. Se pregunta Freud, ¿hasta dónde tiene que llegar la desfiguración o distanciamiento de lo reprimido? No tiene una respuesta, puesto que para cada retoño el asunto es diferente, lo cual lo lleva a afirmar que los ideales también responden o proceden de lo más aborrecido por el hombre. Continúa Freud aclarando los caracteres de la represión, no solo es individual, que sería la primera característica, sino que es móvil. Con esto introduce una explicación desde el punto de vista dinámico, con lo que puede construir una segunda tesis. El mantenimiento de una represión supone un dispendio continuo de fuerzas, sería el punto de vista dinámico, y en términos económicos su cancelación implicaría un ahorro, punto de vista económico. En la segunda parte del texto, pues lo que yo llamo la segunda parte del texto, Freud nos aclara y responde la pregunta que sugiere la parte anterior sobre el fetichismo. Yo no me detuve ahí, pero ahí hay una pregunta alrededor del fetichismo. ¿Cuáles son esas dos cosas de las que habla? Una que se reprime y otra que se idealiza. Por un lado, en la pulsión tenemos la representación o Vorstellung y por el otro el monto de afecto, lo cual indica que en el proceso de la represión hay que considerar qué pasa con estos dos componentes. El primero, es decir, la representación, desaparece de la conciencia o sigue coartada de la conciencia si intenta salir. Con respecto al segundo, el monto de afecto o aspecto cuantitativo puede tener tres destinos, dice Freud. Es sofocada completamente, sale a la luz con otra cualidad o se muda en angustia. Teniendo claro el destino de los dos componentes y recordando que lo más importante en lo que a la represión de la pulsión se refiere, que es evitar el displacer, se hace necesario saber que hay una represión fracasada con respecto al afecto, cuando éste produce angustia, aunque la representación logre ser reprimida. La tercera parte le permite a Freud preguntarse si hay varios mecanismos que singularicen cada psiconeurosis. Para responder se hace otra pregunta y es con respecto a las clases de mecanismos que crean las formaciones sustitutivas y de los síntomas. En este texto, Freud piensa que los síntomas son diferentes de las formaciones sustitutivas, como les dije al principio. Después sabemos que va a hablar de 4 clases de formaciones sustitutivas: el sueño, el chiste, los lapsus y por último los síntomas, en la medida en que cada uno tiene su propio mecanismo. Tal vez es que Freud es cuidadoso en no generalizar. Lo que sí es claro es que el síntoma es una de las varias formaciones sustitutivas efecto de la represión.
A partir de acá nos introduce en lo que más nos interesa para este espacio. Empieza a distinguir las psiconeurosis y a aplicarlas al estudio de la represión. La primera es la fobia, que aquí llama histeria de angustia. Su tesis es absolutamente clara y quiero que la retengamos. La emoción pulsional reprimida es una actitud libidinal hacia el padre, apareada con la angustia hacia él. El padre es sustituido por el animal. Toma pues la angustia dirigida al padre. Aquí separan los dos componentes de la pulsión. La formación que sustituye a la represión se ha establecido por la vía del desplazamiento a lo largo de una trabazón regida por cierto determinismo. Esta frase es literal de Freud. Es una frase muy enigmática. Lo que se puede esclarecer de ella es que Freud pone a operar dos mecanismos: sustitución y desplazamiento. Todos sabemos que se trata de condensación o metáfora y desplazamiento o metonimia, aclarando que es un tema delicado para profundizar, porque no siempre coinciden. Pero bueno, no es lo que interesa en este momento. La otra parte del componente, la que corresponde al afecto, es decir, el requerimiento de amor al padre, se transforma en angustia hacia el animal. Lacan volverá sobre esto de manera detallada en el seminario 4 y hace mención en varios seminarios más adelante. Colette Soler se ocupa muy profundamente de este asunto en su texto Advenimientos de lo Real. Uy, se me fue un Soler con minúscula. La segunda psiconeurosis estudiada aquí es la histeria de conversión, que se diferencia de la anterior porque se logra sofocar el monto de angustia y se exhibe la bella indiferencia. En otras ocasiones no se logra, dice Freud, y se forma una fobia. ¿Qué pasa con la representación? Se logra reprimir y se sustituye por una inervación hiperintensa somática, sensorial o motriz, caracterizada por una excitación o una inhibición. Es decir, el lugar del cuerpo elegido atrae hacia sí por condensación, otra vez el mecanismo enunciado antes, la investidura íntegra. La tercera psiconeurosis es la neurosis obsesiva. Aquí lo reprimido es un impulso hostil hacia una persona amada. El efecto es una alteración del yo en la forma de escrúpulos de conciencia. A esto no lo considera Freud un síntoma. Esto ocurre en una primera fase del proceso represivo. Aquí es donde él puede decir que formación sustitutiva no es lo mismo que formación de síntoma. En la segunda fase, lo reprimido retorna y el efecto se muda en angustia social o angustia de conciencia moral, en reproche sin medida. Y el otro componente de la pulsión, la representación, se desplaza o sustituye por lo ínfimo o lo indiferente, llevando al sujeto a una pugna estéril entre la representación reprimida y el ingreso de esta nuevamente. Por último, la cuarta parte es un reconocimiento de Freud acerca de lo incompleto de su indagación, me parece una posición muy honesta de Freud, y una invitación a continuarla, teniendo claro que siempre serán incompletas. Después de esto, mucha doctrina sobre las neurosis ha surgido. Solo pretendo mostrar aquí los fundamentos. Justamente Lacan toma la posta de Freud y nos permitirá comprender mucho mejor cómo opera la represión y la formación de síntomas en general, lo que él llama formaciones del inconsciente en lugar de formaciones sustitutivas. Como decía atrás, el texto de la represión puede leerse con los términos lacanianos, lo que nos lleva a hablar un poco del inconsciente estructurado como un lenguaje. Entonces, definamos primero lo que sería el inconsciente estructurado como un lenguaje.
Lo que la expresión sugiere es que es una estructura, es decir, que está conformado por la relación entre varios elementos. Dichos elementos serían los significantes, que se organizan como metáforas y metonimias, tal como el lenguaje. Es una fórmula enunciada por Lacan, pero sobre la base de lo que leyó en Freud, especialmente en dos de sus textos: la interpretación de los sueños y el chiste y su relación con el inconsciente. De esta fórmula se desprenden muchos asuntos para el psicoanálisis, especialmente la manera de concebir una clínica, es decir, cómo se piensa el síntoma y cómo se procede en el acto por la interpretación. Un paciente en análisis es fundamentalmente alguien que habla, que se ciñe a la fórmula fundamental, diga todo lo que pase por su cabeza. El asunto es que ese que habla, entre comillas, libremente, dice más de lo que desea y puede decir. Justamente en el tropiezo de sus dichos es donde aparece ese algo más. Me refiero, por ejemplo, a un lapsus, un chiste, un sueño, un síntoma, lo que Freud llama formaciones sustitutivas y que Lacan llama formaciones del inconsciente. Voy entonces a ilustrar con Freud lo que serían las formaciones de un inconsciente estructurado como un lenguaje. Por ejemplo, en el famoso Beats, conocido como el familionario, que Freud cuenta de esta manera. En la parte de sus reis, me disculpan no lo voy a pronunciar en alemán, estampas de viaje, titulada Los baños de Luca, Heine delinea la preciosa figura de Hirsch y Jacin de Hamburgo, agente de lotería y pedicuro, que se gloria ante el poeta de sus relaciones con el rico barón de Rothschild, y al final dice: y así verdaderamente, señor doctor, ha querido Dios concederme toda su gracia. Tomé asiento junto a Salomón Rothschild y él me trató como a uno de los suyos, por entero, familiarmente. Entonces, el chiste es una creación de Heine, quien pone en boca de un personaje de uno de sus libros, es decir, un personaje hace el chiste, pero es Heine quien lo crea. Rothschild me trató como a uno de los suyos de manera por entero familiar, o sea, como lo hace un millonario. La condescendencia de un hombre rico siempre tiene algo de molesto para quien la experimenta en sí, dice Freud. Es un comentario de Freud cuando cuenta este Beats. Esta última frase contiene algo muy importante para pensar la causa del chiste. Digamos que es una molestia la que lo crea. Miradas las cosas de esta manera, el carácter chistoso no está en el pensamiento del chiste. Es entonces en el uso de las palabras donde reside lo chistoso, en la brevedad que muestra, puesto que para darle sentido correcto a la palabra, Freud tuvo que descomponer la frase en dos. R me trató como a uno de los suyos, por entero familiarmente. Una frase consecuente que, reducida a su máxima brevedad, decía: o sea, como lo hace un millonario. Y todavía sentimos luego la necesidad de agregarle un complemento aclaratorio, dice Freud. El poeta lo dice mucho más brevemente: me trató como a uno de los suyos, por entero, familiarmente. ¿Cómo explica Freud el mecanismo de este chiste? Dice que imaginemos una fuerza compresora. Es lo que él va a llamar condensación. Dicha fuerza va a separar las palabras por partes y a unir luego en una sola dos de ellas. Es lo que escribe familiar, millonar, familionar. O sea, como lo hace un millonario. Entre familiar y millonario hay en común dos partículas,
mil y ar con las que se construye la palabra familionar, al juntarlas o condensarlas en una. Es decir, hay una condensación, conformación de una palabra nueva que en sí misma no tiene sentido, pero que en el contexto se le encuentra. Condensación era la forma de Freud hablar de metáfora. Hasta aquí vemos que un poeta pone en boca de un personaje un chiste que consiste en la creación por condensación de una palabra nueva que produce cierta hilaridad. La interpretación que Freud hace apunta a descubrir el sentido del deseo inconsciente que hay detrás de dicha formación del inconsciente que opera con una articulación significante. Para lo que nos interesa, aunque hablamos de chiste, de bits, la palabra familionar es una sustitución o formación de una palabra por medio de dos que intentan venir al lugar de algo que está reprimido. Lo dijimos atrás. La condescendencia de un hombre rico siempre tiene algo de molesto para quien la experimenta en sí, por un lado. Pero por otro, el deseo de ser tratado como un familiar, como un rico familiar además. Ahora miremos en otra formación del inconsciente la sustitución en un sueño paradigmático de los que Freud cuenta en su texto y que será retomado varias veces por Lacan para hablar del padre. Lo cito a Freud. Así, un hombre que había cuidado de su padre durante la enfermedad de éste y sufrió mucho a causa de su muerte, tuvo tiempo después este sueño disparatado. El padre estaba de nuevo con vida y hablaba con él como solía, pero, dice Freud, esto era lo asombroso, estaba no obstante muerto, solo que no lo sabía. Se comprenderá este sueño si a continuación de estaba no obstante muerto, se agrega a causa del deseo del soñante y se completa, solo que no lo sabía. Así el soñante no sabía que tenía este deseo. Mientras asistía a su padre enfermo, el hijo había deseado repetidas veces que él muriese, vale decir, había engendrado el pensamiento verdaderamente piadoso de que por fin viniese la muerte a poner término a esa tortura. Sobrevenida la muerte y durante el duelo, este mismo deseo del hijo compasivo devino reproche inconsciente, como si él hubiera contribuido realmente a cortar la vida del enfermo. Y por el despertar de las más tempranas emociones infantiles contra el padre, fue posible que ese reproche se expresara como sueño. Pero precisamente a causa de la oposición inconmensurable entre el excitador del sueño y el pensamiento onírico, debió cobrar aquel una apariencia tan absurda. Hasta aquí el relato, pues, de Freud. También como el chiste, el sueño se produce con significantes en un juego particular que esconde un deseo inconsciente. Como en el chiste, se trata de esconder y revelar la verdad del deseo, desconocido para el yo de quien lo produce. Este sueño le revela la pista a Freud del deseo que esconde por algo que le parece no tiene sentido, lo que le permite a Freud encontrar un sentido en el sinsentido. El sueño deviene entonces una formación del inconsciente o una formación sustitutiva de un deseo. Vamos situando algunos mojones indicados hasta aquí. El primero, el inconsciente estructurado como un lenguaje es productor de las llamadas formaciones hechas de significantes vía la metáfora y la metonimia. El segundo, este inconsciente intenta decir el sentido del deseo. Uno tercero, se trata de la verdad, que en el caso del sueño mostrado es evidente. La verdad es la muerte de la que no se quiere saber nada. Para ilustrar ahora con el tema que nos convoca, el síntoma, voy a traer un pasaje de Freud sobre un caso de neurosis obsesiva que conocemos como el hombre de las ratas. Me disculpan los que conozcan el caso, los que no lo conozcan, porque por ahora traigo un pequeño pasaje del texto nomás.
Cito a Freud: es imposible que mi informe no aparezca muy incompleto. El castigo de las ratas despabiló sobre todo el erotismo anal, que en su infancia había desempeñado considerable papel y se había mantenido durante años por un estímulo constante debido a los gusanos, lombrices intestinales. Así, las ratas llegaron al significado de dinero, nexo señalado al ocurrirse al paciente para ratas, raten, cuotas, raten. En sus delirios obsesivos, él se había instituido una formal moneda de ratas. Por ejemplo, cuando preguntado por él, yo le comuniqué el precio de las horas de tratamiento, eso dijo. En él algo de lo cual me enteré 6 meses más tarde: tantos florines, tantas ratas. A esta lengua fue traspuesto poco a poco todo el complejo de los intereses monetarios que se anudaban a la herencia del padre. Vale decir, todas las representaciones a él pertinentes fueron asentadas. A través de ese puente de palabras, cuotas, ratas, en lo obsesivo y arrojadas a lo inconsciente. Este significado de dinero de la rata se apoyó además en la reclamación del capitán a devolver el monto del reembolso. Ello sucedió con ayuda de la palabra puente y spielrat, desde la cual se descubría el acceso hacia la prevaricación del juego de su padre. Como dije ahorita, me disculpan los que no conozcan el caso, les hago la invitación que vayan a leerlo porque es muy interesante, pero en este pequeño fragmento está lo que me interesa para resaltar acá como formación del inconsciente o como sustitución. Es un caso paradigmático también con el cual se puede hacer un desarrollo de muchos tópicos del psicoanálisis. Por ahora me interesa señalar que un significante, una palabra rata, raten, es el eslabón de una cadena de significantes que emergen en el relato del paciente de Freud, a partir de los cuales podrá interpretar los síntomas obsesivos de los que se queja el paciente. Pues, insisto, los invito a leer el caso. Es evidente, como diría Lacan, aquí tenemos el síntoma en su dimensión metafórica y metonímica en la vía del sentido, o como formación sustitutiva o formación del inconsciente. Bien, a partir de estos 3 ejemplos, podemos reconocer que Lacan toma de Freud esta manera de pensar el inconsciente. Ahora bien, no es Freud quien enuncia este sintagma que venimos pensando, lo repito. El inconsciente está estructurado como un lenguaje, es Lacan. Por eso, desde los inicios de su teoría, esta propuesta lacaniana obligaba a tener claro que plantear el inconsciente de esta manera implicaba la significancia, es decir, a la relación entre el significante y el significado, justamente de lo que se ocupa la lingüística. Pero lo que compete al psicoanálisis es que no hay relación biunívoca entre el uno y el otro. Más bien lo que se da es que la significación siempre remite a otra y así al infinito. Problema que percibió Lacan para pensar el fin del análisis y el análisis finito. Por otro lado, concebirlo así implica que el síntoma y cualquier producto del inconsciente, como vimos, estructurado vía los significantes, conlleven la verdad que viene del inconsciente. Una verdad a medias, porque no hay un significante que la diga toda. Apoyado en esto, Lacan hablará de la verdad y su búsqueda como objetivo de la experiencia analítica, hasta cierto momento, cuando la enuncia como una verdad mentirosa. Bueno, hasta aquí fuimos tejiendo las 2 primeras partes del título. Ahora tenemos que hablar del desciframiento. Descifrar es encontrar lo que está detrás de esas formaciones sustitutivas o del inconsciente. Ya en la forma de presentar los ejemplos pudimos ver cómo hace Freud dicho desciframiento.
pero debemos tener claro que el desciframiento del que hablamos aquí es uno que apunta a descubrir el sentido secreto, el sentido inconsciente de lo que aparece en las sustituciones, bien sea síntomas, sueños, lapsus, etc. Así, el desciframiento se haría sobre la base de un inconsciente estructurado como un lenguaje que pensamos como un juego de metáforas y metonimias que revelarían el sentido, vía la traducción de lo que está detrás. Descifrar sería revelar lo oculto, tal como Champollion lo hizo con la piedra de Rosetta, con la salvedad que él leía códigos escritos, que descubrió un sistema que le permitió leer lo que había allí. Con el inconsciente no hay exactamente esta misma lógica. Cada formación o sustitución es única. No se trata de descubrir un sistema en cada paciente que permita descifrar todos sus síntomas. Sabemos que la práctica analítica es vía la palabra, el relato por la puesta en juego de la voz, esa que permitirá el traspiés, el equívoco, el silencio, etc. Es esta misma vía la que permitirá pensar cómo se descifra o cómo se interpreta. En Freud no hay una teoría explícita, a mi manera de ver, que podamos aislar. Solo tal vez en construcciones en análisis se podría ver algo de esto, pero a lo largo de su obra, desde la interpretación de los sueños, pasando por el texto del chiste y todos los casos que nos presenta, se puede deducir que la interpretación o el desciframiento es de los significantes reprimidos venidos del otro. Ese otro pues no está en Freud. Aquí leo a Freud con Lacan. Dicho desciframiento se hacía por la utilización de los tropos del lenguaje. Pero la cosa se complica cuando encontramos otro inconsciente hecho de la lengua. El inconsciente real descrito por Lacan. Yo puedo parar acá y dejar la cosa hasta donde vamos, pero me interesa presentar este otro lado. Si bien estamos en Freud, no puedo dejar de mencionar este otro, porque no podemos quedarnos con la idea de que lo que Freud planteó es lo que se sostiene todavía. Solo para dejarlos provocados a seguir estudiando, voy a introducir algunos asuntos. A la altura del seminario 19 o peor, Lacan introduce algo nuevo que afectará esta fórmula. Me refiero a lo que decía atrás, a la lengua, que da cuenta de la singularidad con la cual el baño del lenguaje es acogido, introduciendo lo que Lacan llama el no todo del lenguaje. Es decir, aquello que no pasa al consenso general, tal como lo dice Colette Soler en un análisis que hace de una de las lecciones del seminario 20. La cito: significantes de la lengua hablada que afectan el cuerpo del individuo, que se convierten en signos con respecto a este efecto que es el sujeto y que a partir de entonces lo representa. Justamente lo que interesa al analista en términos de perseguir la singularidad, así como dice Lacan, evocado por Colette Soler en su texto Lacan, lector de Joyce, se trata del diagnóstico de una singularidad, todo lo contrario de una tipología, diagnóstico de una diferencia absoluta, único digno de un psicoanalista. Está ahí ella. En este seminario 19, Lacan se pregunta por esta expresión, el inconsciente estructurado como un lenguaje, en el sentido de a qué se refiere él mismo con la expresión lenguaje, a qué clase de lenguaje, dado que hay muchas clases de lenguaje en el momento, y responde simplemente a aquel lenguaje en el que el código se puede diferenciar del mensaje. Condición para que la palabra tenga un lugar, para que su función opere, y dicha función es la de la verdad. Verdad a medias, como dije atrás. Justo lo que escribe como SDA tachado. Este sintagma también compete al acto del analista. Me refiero a la interpretación. Lacan señala en la primera lección
que se trata en la interpretación de articular, de hacer un lazo en lo que se oye con el goce, con lo cual se requiere de un cuerpo que goza. Así, esta fórmula no se refiere solo a la cadena significante, sino a un goce que se vincula en un cuerpo, pero de ese goce se sabe por la palabra del paciente. Ojo a eso, no por el cuerpo del paciente, por la palabra del paciente. Como vemos, la fórmula se sostiene, pero con algunos elementos de más. Uno, la lengua de la que hablé. Hora de mostrar que lo que viene del inconsciente no es solo la manifestación de un deseo, sino la introducción de un goce. Ya en el seminario 20, en la lección titulada Jacobson, Lacan precisa sobre esta fórmula que realmente tiene que ver es con otra fórmula, lo cito a él, que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que se escucha. Justo lo que está al final del seminario 19. Esto amerita un desarrollo, pero lo traigo por la precisión que Lacan hace con respecto al inconsciente estructurado como un lenguaje. Me refiero a que en esta segunda fórmula aparecen el dicho y el decir, que no son lo mismo. El dicho es hablado, es pronunciado por los pacientes, mientras que el decir no es evidente, aunque se infiere por lo dicho. La precisión importante es que lo dicho queda abierto, expresión que interpreto como que eso escuchado puede servir para cualquier cosa de sentido. Insisto en que este tema es central para comprender el giro que da Lacan con respecto a la clínica, en particular el acto del analista, a su escucha, a sus respuestas, al dicho analizante, pues él introduce de manera específica en el atolondradicho una clínica modal articulada a la clínica nodal del nudo. Clínicas que abren otras perspectivas para pensar los fenómenos subjetivos. Por ahora podemos enunciar que el dicho del inconsciente aparece bajo las formaciones de las que he hablado. Corresponde a la parte de la frase de Lacan, lo que se escucha de la fórmula de Lacan, pero detrás de lo cual, vía el acto analítico, la toma de la palabra por el paciente, trae el que se diga, que queda olvidado, pero que hay que descubrir vía la interpretación. Justamente lo que en la experiencia del pase es posible, algunas veces, inferir como un goce opaco, imposible de poner en palabras. Es el mismo un decir del que Lacan hace diferencia entre los dos unos de los que hablen o peor. Un decir producto del discurso analítico que no viene sin el que se diga de la fórmula que compete al inconsciente estructurado como un lenguaje. Por eso, cuando planteamos que la clínica cambia, no se está diciendo que la interpretación no cuenta con este inconsciente. Se está diciendo que a ese inconsciente hay que tomarlo con beneficio de inventario, porque sabemos que transporta sentido, verdad mentirosa que oculta el goce real. Estamos diciendo que la clínica lacaniana apunta a lo real, como dice el mismo Lacan. Tiene como punto de mira lo real. Estamos diciendo que la propuesta del final de análisis de Lacan hasta ciertos seminarios era por el atravesamiento del fantasma y que la introducción de otro inconsciente que la clínica del goce le fue mostrando lo obliga a repensar este asunto y a proponer otras cosas. Se trata de intentar producir un decir que apunta el acto del analista. Producir un decir acto que revele un posible anudamiento o que vía los empalmes y suturas propuestos por Lacan en el 23 se rehaga un nudo que podemos llamar chueco. Esa palabra es mía. Chueco para todos, tal como él mismo lo dice. Cito a Lacan. Si es cierto que en la mayoría, lo imaginario,
lo simbólico y lo real están enredados hasta el punto que se continúan unos en otros. Y termina eso con esto: no es un privilegio estar loco. Así Lacan establece una relación estrecha entre el significante y el goce, y definirá al significante como la sustancia gozante. ¿De qué manera el significante es sustancia gozante? Nos podemos preguntar. A la altura del seminario 20, Lacan va a precisar más esta tesis del inconsciente estructurado como un lenguaje en su relación con la lengua, cuando parte de definir el lenguaje como una elucubración de saber sobre la lengua, y al inconsciente como un saber, una habilidad, un saber hacer con la lengua. Es para advertirnos que los efectos de la lengua, ya allí como un saber, van mucho más allá de todo lo que el ser que habla es capaz de enunciar. Ustedes ven que está entrecomillado, estas son citas de Lacan. Lo que yo puedo entender como que lo que se descifra del inconsciente siempre es hipotético, es decir, no definitivo, ni en relación a un sentido o significado. Por eso para Lacan el lenguaje no es siempre comunicación. De ahí que la relación transferencial no es la comunicación de un paciente a ser descifrada por el analista en la interpretación, vía el sentido. Se trataría de descifrar, como dije atrás, el goce opaco del decir. De esta manera, y sin darnos cuenta, Lacan nos introdujo en el inconsciente real, lo cual indica que este no es sin el inconsciente lenguaje, o más bien que el inconsciente lenguaje comprende a este otro. Esta fórmula, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, también implica que Lacan hace preceder el lenguaje a la existencia del sujeto mismo, es decir, que es condición que haya otro del lenguaje para que exista sujeto. Pero miremos más en detalle lo que sería el desciframiento, contando con esto que he expuesto. Si comprendemos que hay un cambio en la perspectiva del inconsciente, tenemos que preguntarnos por lo que será para Lacan y para el psicoanálisis lacaniano la interpretación o el desciframiento al final de su obra. Allí donde su planteamiento es que la experiencia analítica apunta a lo real. Es esto lo que pone límite verdaderamente al análisis. Otra interpretación lo llevaría al infinito. En su último seminario, que está en proceso de edición, le estoy haciendo publicidad anticipada, Colette recuerda las intervenciones de Lacan acerca de lo que ha de ser el desciframiento y la participación del analista en la cura. Si me siguieron en el asunto del dicho y del decir, es evidente que el analista promueve en el analizante la búsqueda de ese decir que está velado en sus dichos. Creo que algo de esto ya está planteado desde el principio cuando Lacan dice: mi propio mensaje me vuelve del otro en forma invertida, con lo que aludía a que el analista cita al paciente. Es verdad que el inconsciente estructurado como un lenguaje se descifra en términos de cadena significante, pero el otro, el real, el que está hecho de unos, es otra cosa. Los voy a dejar provocados con una cita del texto mencionado, que no les dije el título, es El retorno a la función de la palabra. Dice Colette Soler: en cuanto al lenguaje, en singular es lo que se intenta saber sobre la lengua, tanto en los objetivos científicos de la lingüística como en el desciframiento analítico. El inconsciente descifrado, estructurado como un lenguaje, no es, pues, como indicaba en Ancor, en Aún, más que elucubración, siempre hipotética con respecto al saber de la lengua, que no se presta a ningún agotamiento y que tiene efectos inconmensurables. El esquema de la página 130 de Aún, el escrito de un S2, este saber de la Lang, de donde el inconsciente descifrado es extraído S1 por S1.
Como ven, este asunto del desciframiento nos sitúa en otro tema que con seguridad vamos a desarrollar en este espacio. Se trata en la interpretación de la interpretación, tema central para lo que constituye la clínica psicoanalítica. Depende de la concepción que tengamos de esta y su articulación con la transferencia. Podemos seguir siendo analistas o deslizarnos a una suerte de psicoterapia donde se interpreta todo, cualquier gesto del paciente, su postura, su forma de pagar, todo aquello que hace parte de lo que se ha llamado el setting analítico por los postfreudianos. Podemos terminar con una apuesta. El psicoanálisis es un trabajo con la palabra del paciente o de la paciente también. No pretendía el discurso de los y las, no, del paciente, escuchada por el analista para permitir la emergencia de un decir que apunta a lo real. Bueno, esto era lo que tenía para entregarles hoy. Ahora pasemos a la discusión. Beatriz, muchas gracias por tu presentación, por tu texto. Vamos entonces a pedir la palabra, bien puede ser por el chat o pueden alzar la manito allí también en las aplicaciones, sobre todo en los celulares, la aplicación de alzar la mano creo que está presente. Bueno. Bueno, mientras se animan, había una pregunta en el chat de Helmut Torres. ¿Cómo se entiende allí la metonimia? Allí es donde, si me lo quiere aclarar. Helmut, ¿podrías ampliar la pregunta? Perdón, yo recuerdo que, perdón, meto la cuchara, que Helmut lo dijo cuando Beatriz estaba leyendo la parte de cómo opera la represión. Fue muy al inicio, hablando al principio de Freud, estás hablando de cómo opera la represión, qué pasa con el momento de afecto, qué pasa con la representación. Bueno, es probable entonces que el cuerpo del texto le hubiera respondido la pregunta, pero puedo agregar algo. Pero si hay otras preguntas para que recojamos varias, ¿no? Juan González, en ese caso, tiene la mano alzada, tiene la palabra. Beatriz, muchas gracias por tu exposición. Quería pedirte un comentario sobre todo de lo que expusiste en relación con la inhibición. ¿Con la qué, perdón? Inhibición. O sea, el lugar de la inhibición frente a este postulado que postula del síntoma, las formaciones, todo eso. Gracias. ¿Alguien más? Por lo pronto no veo más manos levantadas. Cristian Márquez acaba de hacer la mano. Cristian tiene la palabra. Buenas noches. Beatriz, es que quería preguntar acerca del decir y lo dicho. ¿Esto sería lo mismo que hablar de la enunciación y el enunciado? ¿O son cosas distintas? Bueno, ya con estas tres es suficiente. Voy a responder la primera. Bueno, aunque yo creo que el texto ya le respondía a la persona que hizo la pregunta de la metonimia, yo quiero ampliar algo. En el colegio, si tuvieron buenos profesores de literatura y les hablaron de poesía, espero que sí, les hablaron de los tropos del lenguaje y entre los tropos del lenguaje les hablaron de la metáfora y la metonimia. Y en general, estos profesores explicaban que la metáfora era la sustitución de una palabra por otra y casi siempre había una metáfora que era muy usada, que era las perlas de tu boca,
para referirse a unos dientes relucientes, lindos, blancos. Ahí la palabra perlas era la metáfora de dientes. Y para referirse a la metonimia, la definían como la parte por el todo, y en general el ejemplo que aparecía era, inclusive lo toma Lacan para hablar de eso, 30 velas que navegan por el mar, para referirse a los barcos, pero ahí se toma una parte del barco que son las velas. Entonces, en ese caso estaría sustituyendo la palabra barco por una parte del barco, y en ese sentido sería una metonimia. Pero la cosa no es tan simple, mirado desde el punto de vista de la retórica, porque el psicoanálisis, bueno, eso fue Freud, anticipándose inclusive a la lingüística. Freud, cuando habló de condensaciones y desplazamientos, él no emplea nunca la palabra metáfora y metonimia. Él habla de condensaciones y desplazamientos, pero exactamente corresponde a lo que estamos diciendo. La metáfora es la condensación y el desplazamiento es la metonimia. Sin embargo, Lacan hace una salvedad, que por eso yo dije, tenemos que tener cuidado con esto, porque Lacan dice que no siempre, y que muchas veces la metáfora no es sin metonimia, pero pues eso ya es meternos a desarrollar otro tema que no es el que nos interesa en este momento. Lo que nos interesa es decir que en todas las formaciones del inconsciente, que todas las formaciones sustitutivas, que es el tema que nos tiene aquí, se realizan vía la metáfora y la metonimia. ¿Por qué? Porque el inconsciente funciona de esa manera. Con respecto a la inhibición, creo que era cuando traía la cita de Freud, que hablaba en el texto de la represión de los obsesivos, si no me equivoco, que era de eso. Bueno, en general voy a decir algo a la luz de lo que Lacan mismo nos aclara, porque me parece que él aclara mucho la inhibición. Él va a decir que la inhibición es algo que tiene que ver con función del cuerpo, con una detención en una función del cuerpo. Así define Lacan la inhibición, pero también, y esto nos tiene que poner a trabajar y a pensar, va a decir que la inhibición es una de las 3 nominaciones, lo trabaja en el seminario 22, que podrían anudar un nudo, anudar el psiquismo de un sujeto. Es decir, algo que puede ser problemático, al mismo tiempo puede estar operando como posibilidad de nominación, de anudamiento, de nombre del padre, si lo quieren. Pues aquí me adelanto a cosas que voy a decir en otro seminario. Entonces, es a eso a lo que Freud se está refiriendo, que se hace una limitación en una función. Es a eso lo que él habla. Y con el decir y el dicho, la pregunta es muy específica. En general, nosotros siempre tendemos a relacionar el dicho con el enunciado y el decir con la enunciación. Si bien Lacan en algún momento lo hace así, en otros momentos él va a decir que no es tan preciso decirlo así. Sobre todo en el atolondradicho, donde hace el desarrollo del dicho y del decir, donde va a precisar, a mi manera de ver, 2 cosas muy importantes. Una, no se puede saber del decir sin pasar por los dichos, sin pasar por la palabra del analizante. Del decir el decir se puede inferir a partir de los dichos del analizante. Y la segunda cosa muy importante que Lacan va a precisar en el atolondradicho es que el decir es del orden de la existencia. Es existencia escrito con el guioncito que separa ex de existencia. Lo que quiere decir del orden de lo real. Entonces, volvamos a nuestro tema. Fíjense que por eso tenía que pasar al inconsciente real, porque el desciframiento que se hace no es, claro, en el análisis hay desciframiento de sentido, pero para que haya un final de análisis
para que el análisis no sea infinito, el análisis debe apuntar a la existencia, es decir, a lo real, es decir, al decir que se puede inferir vía los dichos. Fíjense la tarea tan monumental que tiene el analista, ¿cierto? Y que entonces eso nos muestra que no es la tarea como la hacen los lingüistas, que es coger, o los psicólogos inclusive, que es a los dichos del paciente le ponen un sentido. Ojalá el sentido del paciente y no el que se le ocurre al psicólogo. Digo yo en este momento eso, que sería interesante que el psicólogo pudiera escuchar y permitir que el sentido le venga al paciente del mismo paciente y no lo que a él se le ocurre. Bueno, eso puedo decir. ¿Qué otras preguntas? O aportes o contradicciones, lo que ustedes quieran. Mónica Palacio había alzado la mano y hay otras preguntas en el chat, pero escuchemos a Mónica que está esperando desde la tanda anterior con la mano levantadita. Buenas noches, muchas gracias, Beatriz. Estaba pensando precisamente en eso que terminaste sobre el sentido a propósito del desciframiento, Beatriz, pues porque me parecería importante hacer una diferencia con la interpretación. Cuando vos hablas del desciframiento como lo que hay, como encontrar, creo que fue que dijiste, lo que hay detrás de los síntomas. Y pues sabemos que ese desciframiento es por la vía de la interpretación, que por eso inclusive Freud habla del levantamiento del síntoma, es posible. Ahí se podría introducir el sentido, pero precisamente el desciframiento implicaría que el síntoma, digamos, no conduce, o no, más bien que el desciframiento no conduciría solamente al levantamiento del síntoma por la vía del sentido, sino a la fijeza del síntoma que nos permitiría pues tocar el punto que hablaste sobre lo real o sobre el goce real. Pero me parecería muy interesante que de pronto digas algo más sobre el desciframiento como tal en esa diferenciación con la interpretación, porque creo que a veces se pueden confundir. Obviamente vos en la intervención pues lo aclarás, ¿cierto? Al final dijiste, es por la vía de la interpretación, no hablaste de ella, pero creo que en el desciframiento podría haber algo que nos puedas decir más para poderla diferenciar bien. Eso era como lo que quería proponerte. Jesús Palau, vamos a hacer tanda, ¿cierto? De preguntas, Beatriz. Sí, 3 preguntitas, sí. Ya 3 Listo, preguntitas. Jesús Palau y luego Jorge Jaramillo. Sí, buenas noches. Beatriz, muchas gracias por la exposición. Me surge una pregunta a raíz de, usted muestra cómo Lacan retoma, digamos, algunos conceptos de Freud y presenta, por ejemplo, formaciones del inconsciente. Creo que es como Lacan lo propone, a diferencia de Freud que habla de formaciones sustitutivas. En esa vía, Lacan en algún momento piensa la pulsión para conceptualizar sobre el goce. Porque un poco en relación a Freud uno encuentra que la pulsión guarda relación con el cuerpo y no, digamos, no haría parte del inconsciente simbólico, pues, o no estaría de ese lado, sino que leyéndolo con Lacan parecería más del lado de lo real. ¿Es posible entonces pensar el concepto de goce basándose en la pulsión o utilizando, digamos, los desarrollos de Freud sobre la pulsión? Muchas gracias. ¿Y Jorge? Jorge Jaramillo iba a preguntar. Sí, Jorge tenía la mano alzada. ¿Escucha? Sí. ¿Se está escuchando? Sí, te escuchamos. Ahora sí, Jorge, dale. Ok, bueno, Beatriz, no, muchas gracias por tu trabajo. Me quedé pensando en esa elaboración que haces al final acerca del inconsciente real con la lengua. Y me surge la pregunta entonces como cuál es el estatuto de las formaciones del inconsciente, ya no a partir precisamente del sentido que se produce en la estructura del lenguaje, porque digamos que
cuando hablamos de metáfora y metonimia, estamos hablando de una producción de sentido, en la medida en que hay articulación significante. Pero entonces, ¿cómo podríamos ver estas formaciones, el síntoma, el chiste, el sueño, digamos ya a partir de la introducción, no de la estructura del lenguaje, sino de la lengua, porque tú tocas un asunto que me parece muy, muy puntual, ¿cierto? Primero, pues que Lacan, no todo Lacan es freudiano, ¿cierto? Ujú. Y que, digamos, en ese punto hay algo nuevo en relación a esas formaciones del inconsciente. Incluso se podría plantear, por ejemplo, como un chiste, cómo un chiste puede aparecer al final del análisis, una producción de final de análisis como un chiste. Ya no pensar solamente el neologismo como una producción de la psicosis, sino como, digamos, un elemento de creación en un análisis. Entonces, si pudieras como ampliar un poquito esa idea de las formaciones del inconsciente a partir de la estructura de la lengua. Gracias. No, a partir del inconsciente real. Sí. Ah, de la lengua, ya te entendí. Sí, sí. Bueno, empecemos con Mónica. Mónica, yo creo que hasta cierto momento de Lacan, la palabra desciframiento apuntaba al descubrimiento del sentido, de los sentidos que habían detrás de las formaciones del inconsciente. Pero a partir de que él introduce el inconsciente real, él no abandona la palabra desciframiento, no la abandona. Él va de alguna manera a hablar del desciframiento, pero ya no del sentido, sino de la cifra, de los unos que hablé ahorita, de esos significantes que constituyen la lengua, la lengua, lo voy a decir así para que me entiendan, que no hacen cadena, que no, entonces no tienen sentido, que son monolíticos, digamos, pero que hacen gozar al sujeto. Por aquí empiezo a contestarle a Jorge también. Entonces, la palabra desciframiento también puede entenderse como descifrar la cifra de goce, ¿ya? Los unos de la lengua. Y eso tiene que ver con la interpretación, porque es a donde apunta la interpretación, claro, sí. Ahora, la pregunta de Jesús. A ver, Jesús, yo creo que el gran valor de la relectura que hace Lacan de la noción de pulsión es articular la pulsión al significante. En el seminario 11 hay un capítulo que se llama La pulsión en los desfiladeros del significante. Yo siempre he dicho, lo voy a volver a decir, que la diferencia entre instinto y pulsión, pues en muchas diferencias, pero entre otras, es que la pulsión está ligada al significante. Y si está ligada al significante, está ligada a la falta. Si está ligada al significante, se vive en el cuerpo como búsqueda de algo que falta. Entonces, el cuerpo no se abandona en la noción de pulsión, pero la precisión que hace Lacan es que se articula al significante. En esa medida, hablar de goce es hablar de pulsión, pero una pulsión articulada a los significantes, puesto que el goce es goce justamente de la lengua, como le acabo de decir a Mónica. El goce es vía los unos que marcaron el cuerpo, que constituyen la lengua y que van a ser parte de lo pulsional. Así lo entiendo yo, es como lo puedo explicar en este momento. Y para Jorge, yo creo bueno, la pregunta de Jorge nos la hemos hecho de otra manera, es qué lugar tienen en el final del análisis las formaciones del inconsciente.
Es decir, es que uno al final del análisis sigue buscándole sentido a los sueños. Creo que no. Inclusive hay sueños de final de análisis que muestran pues que la cosa ya no va más por ahí. Y creo que más bien Lacan va a privilegiar dos cosas. Vos mencionaste una. Va a privilegiar el chiste y le va a dar a la estructura, digamos, del pase, inclusive es la estructura del bits. Y la estructura del final es también la estructura del bits. Ya no en el sentido de lo que causa gracia, sino de otro asunto, que él va a explicar por la estructura de la dry person, que es otro tema, pues habría que irnos por otro lado, pero es otro lugar, otro estatuto el que va a tener el chiste, ya no tampoco por la vía del sentido. Y justo al final, justo cuando Lacan ya habla, es de la clínica de los anudamientos y que habla del lapsus del nudo, Lacan va entonces a hablar de, digamos, de la intervención del analista por la vía de el lapsus del nudo, digámoslo así, de qué hacer con el lapsus del nudo. Entonces yo creo que es un estatuto completamente distinto. Bueno, hay quienes, los defensores acérrimos de Freud, que dicen que todo Freud está en Lacan y que todo Lacan ya está en Freud. Y que cuando Freud habló del ombligo del sueño, que ahí está lo real, que lo que pasa es que nosotros no lo sabemos leer. Sí y no. Es decir, sí, Freud habló de un tope en la búsqueda del sentido en el sueño, eso lo llamó el ombligo del sueño, pero él no desarrolló eso. Él no lo desarrolló. El que desarrolló eso y el que mostró justo los límites que tienen las formaciones en el análisis, es decir, que el análisis va vía las formaciones del inconsciente hasta un punto, donde ya la cosa por el sentido no puede ir más. Eso no quiere decir que traté pues de hacer una construcción de un texto que me permitiera mostrar que un inconsciente no es sin el otro. Y que la clínica no es sin la, como dijo Mónica, sin la reducción de un síntoma, es porque se le encuentra un sentido. Iba a decir otra cosa con respecto a esto de las formaciones del inconsciente. Fíjense la evolución que da la noción de síntoma. Bueno, adelantamos un tema de aquí mismo que se va a desarrollar más adelante, y es que Lacan habla, el síntoma en los términos como lo estamos planteando acá. Pero más adelante, él va a hablar de la letra del síntoma, que es real y que es la fijeza de la que habló Mónica. Es decir, que un análisis puede permitir encontrar el sentido y reducir algo del síntoma, pero no se puede reducir todo el síntoma, porque hay lo que se llama la fijeza, la letra del síntoma. Y hay otro nivel del síntoma, que es el reanudamiento que se hace vía el psicoanálisis. El nudo que somos un poco chueco, como dije yo, se reanuda, se reorganiza vía el santón. O ¿cómo es, John? El síntome, como dice John, que es la escritura correcta del santón. Pero bueno, fíjense que son tres formas de hablar del síntoma, o tres niveles, si se puede decir, del síntoma. Entonces, el inconsciente estructurado como un lenguaje que nos muestra la formación del síntoma como una formación del inconsciente o como una formación sustitutiva que se reduce vía el sentido, pero que tiene un tope, que es el que va a revelar la letra del síntoma, que es lo que Lacan escribe f de x, que es irreductible, que es el goce con el cual nos toca seguir caminando, y el santón, que es algo que se construye a lo largo del análisis, pero que, escuchen bien esto, es algo que yo apenas pues estoy estudiando y mirando para pensar lo de la clínica Borromea. Todos tenemos algo que nos amarra. Eso que nos amarra es un santón, pero que en determinado momento se puede descuadrar y por eso pues nos toca ir a análisis, ¿no? Para la reconstrucción de otro santón, digámoslo así, que amarre nuevamente lo real, lo simbólico y lo imaginario.
Entonces, fíjense bien que con la noción de síntoma, a propósito de la pregunta de Jorge, de la de Mónica, la forma como Lacan fue trabajando el síntoma muestra que no es lo mismo. No todo Freud está en Lacan. Lacan abandona muchas cosas de Freud, ni todo Lacan está en Freud. Nos toca aceptar eso, si nos decimos lacanianos, o si queremos ser lacanianos, ¿cierto? Desde mi punto de vista. No sé ustedes qué pensarán. Antes de seguir dando la palabra, una cuestión que quisiera mencionar a propósito de la noción de desciframiento es que aritméticamente hay una cosa que es interesante para pensar al respecto, y es una cifra. Es cuando yo voy, por ejemplo, aritméticamente en la suma de los sumandos a la suma. Por ejemplo, si digo 3 más 3, ¿cierto? Y lo que eso me lleva es a una cifra que es 6. Pero el desciframiento tiene la particularidad de que yo tengo la cifra, por ejemplo, 10, y si yo pido el desciframiento, puedo empezar a pedirle a cada uno que haga su propio desciframiento. Es decir, uno puede decir 10 más 0, 9 más 1, 12 menos 2. Entonces el desciframiento implica que no hay una cifra unitaria que estaría completamente llena de sentido, sino que empieza a deshacerse el sentido. Es decir, cuando se descifra hay unas coordenadas, hay unos significantes, 3, bueno, los números que se van colocando, pero el desciframiento siempre implica que hay, digamos, diferencia. Y en eso es, creo, que se da una de las diferencias fundamentales entre el tratamiento en la psicología y en el psicoanálisis, porque en la psicología se parte de la idea de que el síntoma es una cifra de la cual ya se conocen todas las maneras de cifrarse. Digamos, el saber, el conocimiento está preconcebido por las condiciones del ambiente, por lo que quiera que se tenga allí en cuenta. En el psicoanálisis se va en el sentido opuesto, ¿cierto? Y siempre hay una tendencia al desciframiento. Claro, ya otra cosa es la interpretación que Mónica allí señala, pero que no se separa del todo de ese punto, ¿cierto? Bien, para continuar, como hay unas preguntas en el chat y Germán tiene la mano alzada, voy a leer un par de preguntas del chat para continuar pues con los grupitos de 3 preguntas y luego le doy la palabra a Germán. Una de las preguntas tiene que ver con que si se podría tomar la superstición como una formación sustitutiva o como un síntoma. La otra es que Carolina pregunta, bueno, la anterior era de Julie Cristancho. Carolina Martínez Libreros pregunta si de pronto hay tiempo para ampliar cuando dice, sería un lenguaje donde el código se puede diferenciar del mensaje, que si se podría ampliar sobre ese punto. Y a continuación entonces tiene la palabra Germán Corso. Germán, te escuchamos. Hola Beatriz, buenas noches. Estoy tratando de procesar algunas cosas porque fue bastante rica tu presentación y eso también te lo agradezco muchísimo. Tengo una cosa ahí que me queda como un poco de inquietud, tal vez recuerdo que lo mencionas, pero no lo conseguí fijar. Sobre todo del salto de formación sustitutiva a formación del inconsciente. Me parece que incluso la discusión ha girado en torno a la formación del inconsciente, y a veces siento que estamos dejando un poco atrás la expresión formación sustitutiva, que además está en el título de la presentación, y me pregunto qué hay en el medio de este salto, de cómo pasamos de la formación sustitutiva a la del inconsciente, cuando, por ejemplo, pienso en la expresión formación sustitutiva, que sustitutiva hace alusión a una función, a una finalidad, y del inconsciente hablaría como de un origen, de quién es el autor de la formación, y en la primera, sobre la función o finalidad de esa formación. Eso es lo que, no sé, me pregunto qué hay en el medio de estas dos. Recuerdo que lo mencionaste en algún punto de tu presentación, pero no lo recuerdo muy bien. No sé si podrías ahondar un poquito más. Entonces la superstición, si es un síntoma o una formación sustitutiva, si me siguieron, yo termino diciendo o empiezo diciendo que el síntoma es una formación sustitutiva, que me sorprende que en el texto de la represión, pues, pero recuerden pues que es un texto de los metapsicológicos, que apenas Freud lo dice al final del texto, empezando a pensar las cosas,
dice él empezando, pero que finalmente él va a llamar a los síntomas formaciones sustitutivas. Lo que pasa es que en la manera como Freud piensa en el texto de la represión, la formación del síntoma en el obsesivo, él va a poner primero como un primer nivel que él va a llamar la formación sustitutiva y un segundo nivel que sería el síntoma propiamente dicho del obsesivo. Y a propósito del obsesivo, Freud tiene un artículo sobre, ¿cómo se llama? Donde la tesis es que la religión es la neurosis obsesiva de la humanidad, ¿sí? Acciones obsesivas y prácticas religiosas. Eso, y que los síntomas obsesivos son la religión individual de los obsesivos, digámoslo así. Es la tesis de ese texto, claramente. Si metemos la superstición del lado de la religión, pues no hace más que parte del síntoma obsesivo, siguiendo pues la tesis de Freud. Me atengo a Freud. La segunda pregunta. La frase de Lacan, aquello que diferencia el código del mensaje, como yo lo entiendo, Lacan aquí pues está partiendo de los lingüistas, que así son los que hablan de códigos y mensajes, ¿no? Pero yo creo que Lacan realmente alude el código es la forma en que las cosas son enunciadas, es decir, como aparece el dicho, y el mensaje para el psicoanálisis es lo que está detrás de ese dicho o de ese código que sería, como termina el texto, el decir. Creo que es a eso a lo que él se refiere, así de simple. Es decir, todo el que habla lo hace con base en códigos, porque si no, no nos entenderíamos, ¿no? Pero el problema que hay es que el mensaje, como John lo explicó ahorita, inclusive con la matemática me sirve para esto, el mensaje de cada uno es singular. Aunque tenemos los mismos códigos para hablar, el mensaje de cada uno es singular y es diferente en cada uno. Y con respecto a la tercera pregunta, sí, mira, la forma como te voy a responder puede, Germán, que no te satisfaga, pero te voy a contestar anecdóticamente. Cuando me puse a estudiar, yo busqué en Lacan formación sustitutiva y no tiene ni una sola vez la expresión formación sustitutiva. Y eso para mí fue sorprendente. Yo dije, ¿cómo así que Lacan, esto que es tan importante del texto de la represión y de muchos textos de Freud, Lacan no lo toma? No es que no lo toma. Es que a él, a la formación sustitutiva la va a llamar formaciones del inconsciente, lo cual me lleva a la segunda parte de tu pregunta y es, ¿cuál es el origen de esas formaciones sustitutivas y formaciones del inconsciente? Pues el inconsciente, que es el que trabaja con el código para hacer todas esas distintas formaciones, tratando de, tu pregunta, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para conciliar, acuérdate que por eso quise empezar con el texto de Freud, para conciliar algo que no es aceptado en la conciencia con algo que empuja desde el inconsciente. Ese es el objetivo de las formaciones sustitutivas, conciliar un deseo inconsciente que no es aceptado con la conciencia, porque sale disfrazado. Pues yo no hablé de la censura, no hablé de eso, pues porque tampoco era el tema acá, pero vía la censura, que es lo que empuja a la formación sustitutiva, aparecen pues las transformaciones que permiten la producción de síntomas, de chistes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno. Bien, continúo leyendo algunos comentarios mientras se animan a alzar la mano porque en este momento no veo nadie allí. Bueno, yo había hecho un comentario en el chat a propósito de la metáfora de las perlas de tu boca, porque ponía ahí que también pueden ser dientes escasos, ¿cierto? Es decir, en la medida en que el juego del lenguaje implica que hay malentendido, pues le pueden estar diciendo mueco porque las perlas son algo difícil de conseguir, ¿cierto?
escasas. Pero también me parece que es importante diferenciar a veces la metáfora del símil, porque justamente lo que hace que la metáfora funcione es que hay una sustitución, a propósito de las formaciones sustitutivas, una sustitución directa de un significante por otro. En el símil no, ¿cierto? Que es, por ejemplo, cuando uno dice, si uno dijera tus dientes como perlas, fíjense que ahí no hay sustitución, se tira en la metáfora, sino que aparecen ambos significantes, exacto. Para que haya metáfora tiene que desaparecer el otro, quedar condensado en el sentido freudiano, ¿cierto? En el nuevo significante que lo sustituye. Queda velado, efectivamente, y por eso esa sustitución encubre, digamos, para Freud, algo de lo que está allí a nivel inconsciente, que es distinto de la metonimia, que es el desplazamiento por la reducción del todo a una parte, que el mejor ejemplo me parece en Freud es el de Signorelli, que ese Eli, que no queda reprimido de Signorelli en el olvido de nombres propios en psicopatología, se desplaza a Botticelli, ¿cierto? Y luego ni siquiera el Eli pasa a Boltrafio, sino que es el Bo el que se desplaza haciendo una cadena, ¿cierto?, de pares ordenados allí. Entonces, bueno, quería señalar ese eso. ejemplo Luego yo pude haberlo traído, pero bueno, ya era demasiado, ¿no? Está bien. Y luego dice, bueno, Helmut dice, me interesa el tema porque incluso Lacan dice que el deseo es una metonimia. No sé si podrías mencionar algo al respecto. Sí puedo decir algo. ¿Y qué otro? Luego dice Yoconda Espina, bueno, este es excelente resumen, Beatriz, sobre la diferencia entre los inconsciente lenguaje, inconsciente real, y me encanta esa frase de aquí, los dejo provocados, nos vemos el jueves del Padre. Pues no del Día del Padre, sino del Seminario del Padre que viene después. Helmut luego dice también los nombres del Padre en Lacan, dice existencia, pero no sé si él luego de pronto quiere ampliar algo respecto a lo que allí señala. Laura Duque dice, pero el decir no son los dichos. Y hasta allí irían como los comentarios. Bueno, y Ricardo dice 0 en árabe es cifra, entonces 0-1. Hasta allí tenemos comentarios en el chat. Bueno, no veo como preguntas propiamente, solamente tal vez en la de Laura, aunque no veo como una pregunta, pero voy a decir algo sobre eso y lo mismo sobre la metonimia del deseo. En el seminario 6 es donde Lacan habla específicamente del deseo como una metonimia. Pero sin ir pues al seminario, sin ir al seminario tal como yo entiendo la cosa. A ver, ¿qué es el deseo? El deseo es la búsqueda de algo supuestamente perdido. El supuestamente perdido es porque nada se perdió. Eso lo encuentran ustedes en el seminario 7 de Lacan. Nada se ha perdido, nada. Lo que el ser humano interpreta como perdición, pues como que algo se le perdió, es el efecto que produce el ser hablante, el que el lenguaje lo marque. Entonces, la vivencia en el encuentro con el lenguaje de todo sujeto es como si algo se le perdiera. Y eso que se perdió, pero que no se perdió, que es la marca del lenguaje, es lo que se constituye como objeto A, objeto causa del deseo. Por ende, si eso no se perdió, si eso realmente no existe, el deseo está movido por algo inexistente y por eso jamás podrá ser colmado, afortunadamente. Afortunadamente, por eso jamás podrá ser colmado. Pero en la búsqueda de ese objeto, el sujeto se encuentra con muchos objetos, desplazando la búsqueda del deseo. Por eso se dice que el deseo es metonímico, porque cree que lo encontró aquí y no. Cree que en esto otro y tampoco. Va para el otro lado y tampoco. Va para el otro y tampoco. ¿Ya? Es el engaño del deseo, digámoslo así. Entonces, por eso el deseo es metonímico. Laura, no sé si ella quiere hablar. Voy a decir cómo entiendo lo que dice. Si es una pregunta, el decir no son, pero el decir no son los dichos, yo le tengo que decir no. El decir es algo que no se pronuncia. Es algo que no pasa a la palabra, pero que de eso no se sabe sin los dichos. ¿Cuáles dichos? La asociación libre.
Es decir, todas el palabrerío que decimos en análisis, esos son los dichos. Lo que me pasó, de lo que me acordé, lo que quiero, lo que fantaseo, esos son los dichos. Detrás de todo eso hay un decir. Hay un decir. Voy a decir un uno que mueve a eso, para irnos pues al inconsciente real. Ni siquiera es el objeto causa del deseo, es un uno, un decir, como dice Lacan, que mueve los dichos. Y por eso, como Jorge nos recordó, espero que Jorge esté, sí, ahí está. Por eso, como él nos recordó, el final puede ser un chiste, produce risa. Esto era todo, sí, esto era todo. No sé si lo de los nombres del padre, ¿qué me quiere decir? ¿Qué pregunta quiere hacer o qué comentario? No lo comprendo. Helmut, si quiere intervenir. Ok, Helmut, gracias. Dice Helmut que no tenía pregunta al respecto. Bueno. Alzó la mano Gloria. Tienen la palabra. Que abra el micrófono. Hola. Ya, eso, ahí ya te escuchamos. Hola, Gloria, sí. Beatriz, la pregunta es si el decir, digamos que está entredicho, o sea, es lo que está entre el dicho, ¿cierto? Lo que está más allá del dicho, el decir entonces estaría relacionado con la verdad, y en tanto eso, si la verdad también es, digámoslo así, un poco falsa, pues usted lo nombraba de otra manera. Entonces, el decir se relaciona con la verdad y lo real. No. Tal como yo entiendo, la verdad es más hacia el sentido de los dichos. La verdad es más hacia el sentido de los dichos. Por eso Lacan la va a llamar verdad mentirosa. Y por eso esa verdad mentirosa lo movió a pensar que había algo más que la verdad mentirosa. Y lo que hay más allá de la verdad mentirosa es lo que no tiene sentido. Entonces ahí podemos introducir una palabra que se puede confundir con la verdad, pero que no es la verdad, y es lo verdadero. Lo verdadero sí tiene que ver con el decir y con lo real. La verdad está más del lado simbólico, digámoslo así, está más del lado de la ficción, de hecho así la define Lacan. El fantasma es verdad porque es ficción, es la verdad de lo que movió a un sujeto en la vida. El sentido de los síntomas está al lado de la verdad, es decir, no sé, pues por ejemplo en El hombre de las ratas, la verdad que había detrás de lo del pago del dinero a Freud era algo que tenía que ver con la historia paterna, con la elección de una mujer, por ejemplo, ¿sí? Pero resulta que eso va más allá. Va del lado de lo verdadero, que ya tiene que ver es con la existencia y con lo real y con el decir. Digamos que podríamos hacer dos ejes. Los dos ejes serían, por un lado, el dicho, y de ese lado, la verdad, y de ese lado, el sentido, y de ese lado, el inconsciente estructurado como un lenguaje. Y al otro lado podríamos colocar el decir, lo verdadero, el sin sentido o ese unos, la lengua, ¿ya? Y el inconsciente real. Se me ocurre que se pueden hacer esos dos. Yo estoy aquí escribiendo como si tuviera un tablero, pero son esos dos ejes. Para mí, se lo vuelvo a repetir, por un lado los dichos que llevan a la verdad, al sentido, al inconsciente lenguaje. Eso es clarito en Lacan, es muy claro. Pero cuando él descubre que
que más allá del fantasma que resuelve el problema con el deseo, había otra cosa. Estaba la repetición, estaban los unos que se repetían y que ya no tenían un sentido, pero que daban cuenta del goce del sujeto. Entonces Lacan va a hablar del un decir, es decir, del decir, de lo verdadero que hay ahí, del sinsentido, del a la lengua, de los S1, y entonces estamos en el inconsciente real. Es como puedo explicar eso. Ahí en este momento no recuerdo la referencia, pero yo presenté en Pasto el decir de lo verdadero, un texto sobre eso, donde hago la diferencia entre la verdad y lo verdadero. Pues no yo, Lacan, leyendo yo a Lacan, es mi lectura de Lacan, ¿no? Joan Sebastián Calero tiene la palabra. Buenas noches. Beatriz, Beatriz, muchas gracias por esta exposición. En la vía de las últimas preguntas y anclándolo a las notas que tomé en la sesión pasada, te quería preguntar si esto en el grafo del deseo tendría que ver el enunciado con los dichos, que sería la parte central, y la enunciación con el decir, que sería la parte de arriba. No sé si fue que llegaste un poquito tarde, porque yo ya le respondí esa misma pregunta a otra persona, pero no tengo problema en volverte a responder. Sí, yo les decía ahora que sí, que en general los dichos están del lado de la cadena del enunciado, que están del lado de la conciencia, de lo que el sujeto va diciendo, pero y que el decir podría pensarse como la enunciación. Sin embargo, no siempre es así, porque cuando estamos hablando del decir como lo real, ya no es el sentido inconsciente, ya es otra cosa. Por eso decía, hay que tener cuidado con eso, porque si estamos pensándolo en términos del inconsciente estructurado como un lenguaje, uno puede decir, el decir es el sentido inconsciente, ¿ya? La enunciación. Pero si estamos del lado del inconsciente real, el decir ya es otra cosa. Ya no es la enunciación como el sentido oculto, sino algo que tiene que ver con lo que Lacan llama la existencia real, con todo esto otro que respondí ahorita al final en la última pregunta. ¿Hay más comentarios en el chat? Helmut pregunta si el texto que mencionaste de tu autoría sobre la verdad y lo verdadero podría ser consultado en alguna parte. Pues no está publicado. Eso no lo han publicado, yo creo. Fue en el encuentro. Pues yo lo tengo, se los paso. Se los paso al que quiera, con mucho gusto. Pero no es un texto publicado. Fue una participación en un seminario que tuvimos en Pasto. Pero no me acuerdo si fue el encuentro de foros o no recuerdo. Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Un comentario? Todavía tenemos unos minutos. Anímense. Yo vi que creo que Ricardo puso algo sobre el SDA tachado. En el chat. Sí, es lo nuevo de la pregunta, SDA tachado castración. A mí, perdón, es que eso fue en privado. En el grafo es lo nuevo de la pregunta, SDA tachado, que es la castración. Sí. Sí, evidentemente que sí. Que es la forma de Lacan escribir castración. SDA tachado. Que quiere decir varias cosas. Que el otro del lenguaje no tiene, lo que expliqué pues en otro seminario de acá, que el otro del lenguaje no tiene un significante que diga mi ser. El otro está castrado y por lo tanto yo también, ¿no?
¿No hay más preguntas, comentarios, observaciones? Le di a la manito, pero no sé si se muestra. Estela, adelante. Sí, buenas noches. Sí. Buenas noches. Beatriz, una pregunta. Cuando dices, refiriéndote al decir y hablas del uno, ese uno sería ese uno del que hablamos cuando estamos refiriéndonos a al rasgunario. Estela, me hiciste la pregunta del millón. Yo a veces creo que sí, que el rasgo unario, que es el que da origen al sujeto, el S1 para un S2, a veces he pensado que sí, pero en otros momentos, inclusive leyendo a Colette Soler, ella intenta o hace la diferencia entre dos clases de S1s. El S1 de la repetición, que sería 1, y otro S1, que es el que se produce, si ustedes recuerdan el discurso analítico, en la teoría de los discursos, el discurso analítico en el lugar de la producción tiene un S1. ¿Ya? Con propiedad puedo decir que ese es el undecir, el que se produce en el análisis. Lo que no, para no ir a decir una falsedad, no te puedo decir con mucha seguridad si ese mismo S1 que se produce al final es el mismo rasgo unario que da origen al sujeto. Yo me atrevería a decir que no, porque Lacan va a plantear al final de su obra que el final del análisis tiene que ver con una invención. Es decir, que ese S1 del final es una invención del propio sujeto. Entonces no sería el mismo, ¿cierto? En cambio, sí podemos decir que el rasgo unario es el rasgo de la repetición. Él trabaja en el seminario 17, ¿cierto? Pero el análisis va más allá de la repetición, va hacia la invención. Por eso hay algunos analistas que trabajan el final vía lo poético. No porque nos vamos a ir a hacer poesía, no, sino que el final es un acto poético porque es un acto de creación. Entonces, por ese lado podría decir eso. Gracias. Nos informa Ricardo que el texto va a quedar como archivo, además de la grabación, pues en la carpeta que está compartida de la actividad. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, en ese caso, pues agradecemos a Beatriz por la presentación, por el interesante texto, por lo compartido hoy. A todas las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias. Un par de información. En la próxima semana tenemos actividad de lectura del Seminario 1. Se va a trabajar la clase del 13 de enero de 1954, que es la primera clase después de la apertura, la introducción. Y la próxima lección del seminario sobre el padre, que recuerden que el seminario clínico tiene como dos seminarios paralelos, uno que es este de hoy, el otro que es sobre el padre, que lo dicta Beatriz precisamente, y tiene como fecha próxima el 11 de junio, es decir, dentro de 2 semanas. Entonces están cordialmente invitados también todos a estas actividades y de nuevo muchas gracias por su asistencia, los esperamos.
Adiós. Chao. Muchas Gracias por gracias. escuchar. Adiós. Hasta luego, Beatriz. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias. Hasta luego todos. Hasta